Encontré una cláusula enterrada en el contrato, una que nadie más notó. Y fue entonces cuando supe que ya no podían tocarme. La pantalla parpadeó una vez, luego otra, hasta que finalmente la plataforma se estabilizó. Silencio. Solo el zumbido del servidor detrás de la pared acristalada y los reflejos del amanecer filtrándose por las persianas. «Está funcionando», dije en voz baja, casi sin creerlo. Levanté la cabeza. Al otro lado del cristal, en la sala de reuniones, los directivos celebraban. Sonrisas amplias, aplausos contenidos, palmadas en la espalda. Ninguno me miraba. Ninguno se molestó en llamarme. Pasé 3 años solo con esta arquitectura. Noche tras noche, recodificando estructuras heredadas, cerrando brechas de seguridad que ellos ni sabían que existían. Lo hice porque creí. Porque esa plataforma no era solo una herramienta, era mi legado. Y ahora con el lanzamiento en marcha y los informes mostrando estabilidad del 100, me dejaron fuera del correo de agradecimiento. El correo llegó a las 8:04. Lo firmó Marcos, el gerente de operaciones. Felicitaciones al equipo por un lanzamiento impecable. Esta plataforma marca una nueva era para la empresa. Especial mención al esfuerzo de los coordinadores de producto y al área de comunicación. Leí ese párrafo 3 veces. No mencionaban ingeniería. No mencionaban mi nombre. ¿Lo viste?, preguntó Laura, acercándose con su café. Solo asentí. Ella bajó la voz. Fue idea de Marcos, ¿ah? Dice que no hay que inflar egos técnicos. Reí, una sola vez, seca. Me supo a óxido. A media mañana me convocaron a una reunión improvisada. Había un nuevo proyecto, dijeron. Querían que me enfocara ahí, dejando el mantenimiento en manos del equipo junior. Me dieron acceso limitado a la plataforma. Limitado. Ahí fue cuando lo entendí. Me habían reemplazado. No porque pudieran, sino porque pensaban que ya no importaba. El resto del día fue una niebla. Crucé pasillos donde ya nadie sostenía la mirada. Recibí correos con mi nombre mal escrito. Y al final, antes de cerrar la laptop, abrí una carpeta olvidada en mi escritorio. El contrato. No el mío, el de la plataforma, el documento madre que firmaron cuando aprobaron la arquitectura que diseñé. A nadie le importaba ya, pero yo sí recordaba lo que había escrito. Una cláusula, oculta entre requisitos legales, redactada cuidadosamente en noches de paranoia. La estructura operativa queda sujeta a validación perpetua del desarrollador principal, quien mantiene derechos de suspensión protocolar en caso de uso indebido o modificación sin autorización expresa. Suspensión protocolar. Eso no significaba apagar. No del todo. Significaba que si se rompía la cadena de validación, el sistema entraría en modo seguro, bloqueado, sin posibilidad de reinicio hasta que el desarrollador, yo, diera una nueva firma digital. No podían despedirme, no sin activar esa cláusula. No podían modificar nada, no sin que el sistema empezara a cerrarse. No podían ignorarme. Al menos, no por mucho tiempo. Cerré la carpeta. Me quedé mirando el reflejo de mi rostro en la pantalla negra del monitor. Empecé a pensar, ¿cuándo empezó todo esto a quebrarse? Me senté en la cafetería del piso 12, donde nadie del equipo solía ir. La vista daba al este, hacia el mar, pero ese día solo veía reflejos distorsionados en el vidrio. Pasaron 23 minutos antes de que alguien notara que no estaba en mi escritorio. ¿Estás bien?, preguntó un mensaje en Slack enviado por Clara. Mentí, puse un emoji, luego apagué el teléfono. Desde ese correo de felicitaciones y la reunión sorpresa, la atmósfera en la oficina había cambiado. O quizás era yo. Cada saludo era más corto. Cada mirada duraba medio segundo menos. Las reuniones técnicas seguían, pero mis comentarios ya no cerraban las decisiones. Las abrían a debate. Una vez escuché a Marcos hablar por teléfono desde su despacho. El sistema está estable. Ya no necesitamos depender de un solo tipo. Le daremos tareas paralelas para que no se meta. No mencionó mi nombre, pero no hacía falta. Los juniors ahora eran la nueva sangre. Yo, el legado. Daban por hecho que yo no iba a hacer ruido, que era uno de esos perfiles técnicos que desaparecen en silencio cuando ya no los invitan a las reuniones importantes. Entonces empecé a observar.
Cada cambio de línea en el código, cada despliegue en producción, cada intento de acceder a los entornos restringidos. Había detalles, desajustes, violaciones menores de los términos operativos. Nada que tumbara la plataforma. Todavía, pero suficientes para notar que se movían sin leer el contrato. Y sobre todo, sin leerme a mí. Una mañana, revisando los logs, encontré un intento de modificación en el módulo de validación. Alguien había tratado de desactivar la comprobación de firma digital. Era el primer paso para romper la cláusula. No funcionó. El sistema revirtió el cambio en milisegundos y envió un aviso interno. Pero nadie me lo mencionó. Eso era lo más revelador. El silencio. No vino ningún mensaje de disculpas. Ninguna consulta técnica. Solo más sonrisas en pasillos. Más puertas cerradas antes de que yo entrara. Me hice invisible, como si esperaran que simplemente aceptara el nuevo orden. Y sin embargo, lo recordaba claro. Hubo un momento en que todos ellos me celebraban. Cuando aún construía la plataforma, dormía en la oficina, improvisaba soluciones en pizarras llenas de fórmulas y promesas. Fue en la sala naranja, aquella que ahora usan para los almuerzos del equipo de ventas. Fue allí donde, hace más de 2 años, Marcos me estrechó la mano con fuerza y dijo: «Esta empresa te va a deber mucho». Me lo creí, por eso dolía más. Una tarde, crucé por el pasillo donde colgaban las fotos del equipo. En la última actualización habían cambiado el organigrama. La estructura de desarrollo aparecía bajo otro nombre, no el mío. El nuevo responsable técnico era Álvaro. 26 años, buen tipo, inteligente, pero no preparado. «Es solo temporal», dijo Clara cuando lo comenté, sin mirarme del todo. «Están reorganizando. No es personal. No es personal». Esa frase resonó como un eco de entierro. Volví a mi escritorio y abrí la cláusula otra vez. Leí cada palabra. Y por primera vez en semanas, no sentí rabia. Sentí claridad. No iba a gritar. No iba a advertir. Solo iba a esperar. El primer paso fue cambiar mi ritmo. Llegaba temprano, antes que todos. Me iba tarde, cuando solo quedaban los de limpieza. En ese vacío, la plataforma respiraba con otra cadencia, sin manos externas tocándola, sin interferencias. Yo la entendía mejor que nadie. Sabía sus pulsos, sus reacciones, y también sabía cómo disfrazar mi vigilancia como rutina. Una noche, al revisar los logs de acceso, encontré algo más grave. Habían clonado parte del repositorio en una ruta externa. No era un error técnico. Era un intento claro de replicar el núcleo del sistema por fuera del entorno autorizado. Capturé el registro. Lo almacené en una carpeta privada encriptada. Día tras día, acumulaba pequeñas pruebas. Cambios de configuración sin autorización. Ignorancia deliberada de los protocolos. Errores que en otro contexto serían menores, pero que bajo la cláusula se convertían en dinamita jurídica. Me crucé con Álvaro en el pasillo. «¿Tienes un minuto?» «Claro», dijo, pero ya miraba su móvil. «¿Modificaste la validación de entorno esta semana?» Levantó la vista. Dudó un segundo. «Solo ajustamos un parámetro menor. El equipo lo aprobó. No puedes hacer eso sin pasar por mí». Sonrió. «Bueno, eso era antes, ¿no?» No respondí, solo lo observé. Cuando se fue, supe que acababa de confirmar lo que necesitaba. Volví a mi lugar y escribí un mensaje. No lo envié. Lo guardé en borradores. Luego llamé a Martín, un viejo conocido que trabajaba como abogado tecnológico. «¿Te acuerdas del contrato que te mostré hace años?», pregunté. «Claro. ¿Lo activaron?» «Todavía no, pero están cerca, muy cerca. Entonces graba todo, conversaciones, logs, respaldos, y no muevas ficha hasta que cometan el error». Cerré la llamada. Me recosté en la silla. Había dejado de sentirme traicionado. Ahora todo era cálculo. El siguiente paso fue presentarme como si nada. Sonreía en reuniones, asentía en decisiones absurdas. Dejaba que pensaran que me tenían arrinconado. Me volví el hombre gris, el que no incomoda, el que ya aceptó. Mientras tanto, cada martes por la noche, entraba en el servidor con mi firma maestra. No tocaba nada, solo validaba, confirmaba que seguía en control. En una de esas sesiones, descubrí que el módulo de notificaciones había sido sustituido. Sin testeo previo.
Un reemplazo torpe, lleno de errores. Lo peor, filtraba datos. Eso violaba no solo el contrato, violaba leyes de protección de información. Guardé capturas, las fechadas, y las envié a mi carpeta remota. Ya no era solo una cláusula, era una bomba. En la oficina, el ambiente era triunfal. Álvaro hacía presentaciones internas con gráficos inflados. Marcos hablaba de nuestro sistema como si lo hubiera soñado él. Incluso escuché que querían presentarlo en una conferencia internacional. Los dejé hablar, hasta que una tarde Clara se sentó a mi lado. ¿Por qué no dices nada? La miré. ¿Sobre qué? Sabes que están usando mal la plataforma, que la están modificando sin saber lo que hacen. ¿Por qué no dices nada? Pensé en responder, en mostrarle todo. Pero luego entendí que ya no buscaba aliados, no necesitaba defensa. A veces el silencio es una forma de hablar, dije. Ella no entendió, pero yo sí. El día que el sistema falló, no fue por algo grande. Fue una suma de errores mínimos, acumulados sin control. Yo lo vi venir. De hecho, lo vi exacto a las 10:42 de la mañana, cuando una notificación silenciosa parpadeó en mi pantalla. Desincronización de entorno productivo. Esperé. A las 10:47, el primer ticket de soporte. A las 11:03, una llamada perdida de Álvaro. A las 11:17, Marcos irrumpió en mi espacio de trabajo sin tocar la puerta. ¿Puedes venir?, dijo, sin mirarme. Lo seguí al War Room. Había gritos, pantallas llenas de logs en rojo, gente sudando. Álvaro hablaba por teléfono intentando explicar algo que no entendía. Clara me lanzó una mirada rápida. Me estaba pidiendo algo, o tal vez preguntando si esto ya era parte de mi plan. ¿Qué pasó?, pregunté, fingiendo sorpresa. El sistema no responde. No podemos hacer deploy, ni revertir, y no nos deja restaurar el backup, dijo uno de los técnicos. Me incliné frente a una consola. Revisé los comandos que habían ejecutado. Vi el momento exacto en que forzaron una modificación sin firmarla. Vi cómo el protocolo activó el modo seguro. La cláusula había hecho su trabajo, pero no dije nada. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó Marcos. Me giré lentamente. No sin una revisión legal. El sistema entró en protocolo de protección. Está en manos del desarrollador original, lo sabes. Marcos parpadeó. Entendió, pero no lo aceptó. ¿Y qué significa eso? ¿Que necesitamos tu permiso? No respondí. Lo dejé decirlo en voz alta. La reunión se disolvió en pánico. Álvaro se encerró con Clara. Marcos se fue a hacer llamadas. Yo me quedé solo, observando la pantalla donde el sistema pulsaba en modo inactivo. No apagado, solo bloqueado. Volví a mi escritorio. El aire se había espesado. Todos lo sentían, pero nadie lo decía. A las 13:00 me convocaron a una nueva reunión. Esta vez estaban todos. El director financiero, el jefe de legal, incluso el CEO, que nunca bajaba a nuestro piso. Necesitamos que esto se resuelva hoy, dijo el CEO. Lo miré. Tenía la cara tensa, el nudo de la corbata mal ajustado. No parecía enojado, parecía asustado. Hay una cláusula activa, respondí, y está violada. Eso puede discutirse. No, no puede. Está redactada precisamente para este escenario. Silencio. Todos esperaban que cediera, que hiciera lo que siempre hice, arreglar sin cobrar, solucionar sin exigir. Pero esta vez me mantuve inmóvil. ¿Qué estás pidiendo?, dijo por fin el director legal. Los miré uno por uno. No lo sé aún. Marcos se levantó de golpe. Esto es extorsión. No puedes paralizar la operación de la empresa solo porque estás dolido. Lo dejé terminar. No lo estoy, dije. Estoy protegido, como ustedes. Salí de la sala sin esperar respuesta. Me encerré en el baño del pasillo norte. Cerré la puerta, me apoyé contra el espejo. No por debilidad, no por duda, sino porque todo el peso de los últimos meses me había golpeado de golpe. Recordé la primera noche que dormí en esa oficina, en un saco de dormir, entre cajas, escribiendo líneas de código a oscuras. Creía que lo hacía por pasión. Ahora sabía que lo hacía por reconocimiento, por un lugar, y ellos me lo negaron, hasta que dejé de pedirlo. Esa fue mi derrota, y mi renacimiento. Volví a casa esa noche sin prender las luces. Me senté frente a la ventana.
con una copa de vino que no sabía si merecía. Afuera, la ciudad parecía avanzar igual que siempre. Coches, semáforos, gente caminando. Pero para mí, todo había cambiado. Ya no era cuestión de ser reconocido, ni siquiera de vengarme. Era algo más profundo. Dejar constancia. Que lo que había construido no podía ser tomado como si fuera aire. Que las reglas existían, y que yo ya no era un recurso. Era la piedra angular. A la mañana siguiente, no fui a la oficina. Envié un correo. Activación formal de cláusula de validación, en espera de respuesta legal por incumplimiento operativo. Copia archivada ante notario. No respondieron en horas. Al mediodía me llamó Martín. Lo revisaron. Están en pánico. ¿Van a demandar? No pueden. Si lo hacen, validamos la cláusula en corte y la empresa pierde más de lo que imagina. Lo saben. Entonces, ¿qué van a hacer? Negociar. Suspiré. Quiero condiciones claras. Haz la lista, dijo. Y no tengas miedo de pedir más de lo que crees justo, porque esto no lo hiciste tú solo. Esto lo hizo la negligencia de ellos. Me pasé el resto del día armando un documento. Preciso, sin adornos, con cifras, fechas, capturas. Añadí la cronología de violaciones, los logs, los respaldos. Y al final, lo más importante, mi propuesta. Compensación económica, reconocimiento público del desarrollo original y sobre todo la cesión completa del control operativo de la plataforma a una entidad independiente, donde yo pudiera seguir como supervisor externo, no como empleado. No quería volver allí. Solo quería que supieran que nunca más podrían ignorarme. En los días siguientes comenzaron los movimientos. Primero Marcos fue apartado de su cargo mientras se aclaraba la situación. Después, el CEO me escribió personalmente. Quería una llamada, no acepté. Le respondí con una frase simple. Los sistemas también tienen memoria. Entonces enviaron a Clara. A ella sí la recibí. Entró a mi apartamento con pasos lentos, mirando todo como si estuviera entrando a una zona de desastre emocional. No vengo a convencerte, dijo. Solo quiero entender. ¿Entender qué? ¿Cómo pasamos de trabajar juntos a esto? La miré, no con enojo, con la misma claridad con la que había escrito cada línea de código que ahora los retenía. No pasó de un día al otro. Pasó cada vez que alguien dijo, no es tan importante. Pasó cuando empezaron a actuar como si el sistema les perteneciera solo por tener el logo. Ella bajó la mirada. No todos queríamos eso, pero nadie lo detuvo. Se quedó callada. Antes de irse, me dejó una carpeta. Esto es para ti. Marcos intentó borrarlo, pero hice una copia. Eran correos, conversaciones internas. En una de ellas, semanas antes del despliegue, Marcos escribía, una vez esté en producción, prescindimos de él. Ya no será necesario. Guardé la carpeta, no por rabia, sino como prueba de algo más profundo que un mal manejo, una cultura. Ya no era Marcos, era todo un sistema. Y yo por primera vez tenía la palanca para moverlo. El acuerdo preliminar llegó el lunes siguiente. Me ofrecían una cifra considerable, reconocimiento limitado, y una cláusula de confidencialidad que intentaba enterrar todo bajo silencio. No lo firmé. En vez de eso, llamé a alguien más, Lucía, periodista tecnológica. Había cubierto mi primer proyecto años atrás, cuando todavía soñaba con premios y conferencias. Aún recordaba mi nombre. ¿Sigues escribiendo sobre sistemas corporativos? Cuando hay algo que valga la pena, sí. Lo tengo. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos del distrito financiero. Le entregué copias del contrato original, las violaciones documentadas, las fechas, los nombres. No dije nada más. Solo la miré mientras leía. Esto no es solo una historia, dijo al final. Es un precedente. Asentí. Pero no lo publiques todavía. Solo quiero que lo tengas, por si no vuelvo a hablar. Ella comprendió. Mientras tanto, me mantuve frío. No celebraba, no confiaba, porque aún faltaba la parte más difícil. Obligarlos a cambiar sin que pudieran disfrazarlo como victoria propia. Diseñé un nuevo esquema de supervisión, una auditoría externa permanente, un código de validación que requería múltiples firmas para activar cualquier modificación. Yo sería una. La otra, una entidad legal autónoma. No era poder, era equilibrio.
y necesitaba un aliado. Martín me presentó a Sofía, abogada especialista en propiedad intelectual. No trabajaba para empresas, las enfrentaba. Si hacemos esto, lo hacemos público, dijo. No será bonito, pero será justo. Acepto, respondí. Los correos empezaron a llegar, uno tras otro. Primero desde recursos humanos, luego desde la dirección jurídica. Finalmente, una videollamada solicitada por el CEO. Esta vez acepté. Queremos evitar daños innecesarios, dijo con voz controlada. Reconocemos que hubo errores, pero esto puede resolverse sin escándalos. No estoy buscando escándalos. Entonces, ¿qué quieres? Le mostré el documento. Silencio. ¿Esto es definitivo? Es esto, o la historia completa en la portada de 3 medios, mañana por la mañana. Con pruebas, fechadas y validadas. El CEO bajó la mirada. Tendremos que hacer ajustes internos. No me interesa cómo lo manejen por dentro. Me interesa que nunca más puedan hacer lo que hicieron. ¿Y tú? ¿Qué ganas con esto? Lo pensé un segundo. Paz. La firma del acuerdo se hizo 2 días después, en una oficina neutral, con testigos de ambas partes. Sofía lo revisó todo. Lucía estaba sentada al fondo. No como periodista, como garante silenciosa. Al salir la ciudad parecía igual que siempre, pero no lo era. En la vereda vi a Clara esperándome. ¿Lo lograste? No se trata de eso. Entonces, ahora sí desaparezco. La plataforma sigue protegida. Ella me miró largo rato. Luego se fue. Yo caminé sin apuro. El sol bajaba detrás de los edificios y por primera vez en meses sentí que no me debía a nadie, ni siquiera a mí. La presentación era en un auditorio elegante, lleno de luces frías y café en vasos reciclables. Al frente, una pantalla con el logo de la empresa y una frase optimista. Innovación sin límites. Yo estaba en la penumbra entre técnicos, consultores y estudiantes. Nadie sabía que estaba ahí. En el escenario, Álvaro, traje nuevo, sonrisa aprendida, hablaba de eficiencia, de escalabilidad, de futuro. Detrás de él, los gráficos que yo mismo había construido años atrás, aún con mi tipografía original. Una plataforma que cambió la forma en que gestionamos nuestras operaciones, decía. Un antes y un después en nuestro sistema interno. Ni una mención, ni una palabra. Pero yo no esperaba otra cosa. Lucía estaba sentada 2 filas más adelante, con su libreta en las piernas. No escribía, solo observaba. A su lado, Sofía, tranquila. Ella sabía que el verdadero discurso no estaba en la tarima, sino en los papeles firmados la semana anterior. La presentación duró 20 minutos. Luego vino la ronda de preguntas. Alguien del público levantó la mano. ¿Qué medidas de seguridad tienen para garantizar la integridad del sistema? Álvaro titubeó. Dijo algo vago sobre procesos colaborativos y auditorías continuas. ¿Y el desarrollador original sigue involucrado? Preguntó otra voz. Se hizo un silencio. Actualmente tenemos un equipo completo supervisando la arquitectura, respondió Álvaro. Seguimos los más altos estándares del sector. Mentira, supervisaban. Pero no como él quería, porque ahora cada línea de código pasaba por una validación externa, porque ahora su margen de acción dependía de las condiciones que yo había definido. Y ellos lo sabían. La gente aplaudió al final. No por convicción, por hábito. Salí del auditorio sin que nadie me notara. Crucé el pasillo largo hacia la salida, donde los carteles decían, «Gracias por innovar con nosotros». Fuera, el aire estaba denso. Empezaba a llover. Lucía me alcanzó. ¿Y ahora? Ahora ellos creen que ganaron. Eso les sirve. ¿Y tú? Yo ya no necesito estar en el escenario. Nos quedamos bajo un toldo mientras pasaban taxis y bicicletas mojadas. Sofía se unió un minuto después. Firmaron los ajustes finales esta mañana, dijo. Ya es oficial. Asentí. De lejos vi a Marcos salir del edificio. Solo, sin placa, sin atención. Parecía más pequeño, más gris. No miró hacia los lados. Solo caminaba, rápido, como si algo pudiera alcanzarlo. Clara salió detrás, me vio, dudó, se acercó. Ellos no lo entienden. Aún no. No tienen que entender. Solo tienen que obedecer sus propios límites. ¿Y tú? ¿No te quedas con nada? Me quedo con lo que importa.
Ella abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Entonces lo entendió. Di media vuelta y caminé hacia la estación. Dejé atrás el cartel, los logos, los discursos. En el reflejo de una vitrina vi mi sombra, ni triunfante, ni derrotada, solo firme y libre. La notificación llegó a las 3:12 de la madrugada. Validación completada. No se requiere acción adicional. Cerré el portátil sin apuro. Me serví un último vaso de vino. Afuera la ciudad dormía, ajena. En la esquina de mi escritorio, el contrato original, ahora marcado con sellos y firmas. No lo toqué. Ya no hacía falta. Encendí la lámpara del pasillo. Recorrí el departamento en silencio. Cada objeto tenía su lugar. Cada línea, su cierre. La plataforma seguiría funcionando. No porque ellos la entendieran, sino porque ahora respetaban el contorno invisible que la sostenía. Apoyé la mano en el cristal de la ventana. No pensaba en Marcos, ni en Álvaro, ni siquiera en Clara. Pensaba en mí, en aquel que, durante años, confundió lealtad con sumisión, que aceptó el silencio esperando gratitud, que programó más allá del cansancio creyendo que el reconocimiento llegaría solo. Ese ya no estaba. Lo había despedido sin ceremonias, sin escándalos, solo con una firma y una puerta cerrada.